Buen día, mi nombre es Angie Tejada y bueno, bienvenidos a este recorrido por la historia del álgebra. Acompáñame en un viaje fascinante que nos llevará desde las antiguas civilizaciones hasta el papel fundamental que juega el álgebra en el mundo moderno. Aquí veremos cómo distintas culturas y grandes pensadores fueron construyendo paso a paso esta rama esencial de las matemáticas. Eh, Empecemos primero mencionando a los matemáticos griegos. Recordemos a Diofanto de Alejandría, que es considerado el padre del álgebra. Su obra aritmética fue uno de los primeros intentos de resolver ecuaciones de forma simbólica. Pero por otro lado, no debemos olvidarnos de Herón de Alejandría, quien aportó fórmulas prácticas como la famosa fórmula para calcular el área de un triángulo, que fueron fundamentales para la ingeniería pues, en su época. Eh, Podemos hablar también de la edad de oro islámica, ¿sí? Que fue donde el álgebra floreció. El gran matemático Al-Khwarizmi fue quien introdujo el término álgebra y propuso métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Eh, por otra parte, David Curra tradujo y mejoró textos griegos, conservando ese saber para el mundo islámico y europeo. Finalmente, Al-Kari desarrolló técnicas algebraicas que influirían en el álgebra polinómica varios siglos después. Eh, Hablando sobre el Renacimiento y las ecuaciones cúbicas, en el Renacimiento el álgebra dio un gran salto, ¿sí? Porque Tartaglia resolvió por primera vez una ecuación cúbica y su método fue publicado por Cardano en su libro Ars Magna. Esta obra fue muy fundamental en el álgebra renacentista y más adelante Ferrari, un alumno de Cardano precisamente, logra resolver ecuaciones de cuarto grado y estos logros ampliaron enormemente el alcance del álgebra. Ya después podemos hablar entonces de los números e infinitesimales, porque a medida que las matemáticas evolucionaban, también lo hacía el concepto del número. En esta etapa se aceptaron los números negativos, irracionales y complejos. Además, surgieron los infinitesimales, cantidades extremadamente pequeñas que se convirtieron en la base del cálculo y del análisis moderno. Eh, ya podemos entonces entrar a hablar sobre la elegancia de la teoría de los números, que la teoría de los números también crece con gran fuerza, ¿sí? Y entonces es preciso mencionar a Euclides, que ya había sentado las bases en su obra Elementos, pero viene Fermat y formuló su famoso teorema que permaneció sin demostrarse durante siglos, ¿sí? Viene Euler, quien aportó nuevas ideas con su función, y Gauss, ¿no? Viene Gauss también, uno de los más grandes matemáticos de la historia, quien perfeccionó y amplió esta rama hasta convertirla en una de las más profundas de las matemáticas. Eh, Bien, también podemos hablar sobre el nacimiento del cálculo de probabilidades, ¿cierto? Porque en el siglo XVII nace el cálculo de las probabilidades. Gracias a Pascal y Fermat, que iniciaron este estudio luego de analizar los juegos de azar, ¿sí? Luego Laplace lo formaliza y lo aplica a diferentes campos científicos, ¿sí? Y finalmente llega Bernoulli e introduce la ley de los grandes números, que sigue siendo de una de las bases de la estadística moderna. Bien,
Ahora podemos hablar sobre el cálculo infinitesimal como una revolución matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cálculo infinitesimal transforma completamente las matemáticas, ¿sí? Viene Cavalieri y Fermat, y ellos dos fueron los pioneros en esta idea, ¿sí? Pero pues más tarde Newton y Leibniz, quienes cada uno por su cuenta desarrollan este nuevo lenguaje para describir el cambio, ¿sí? Sus métodos, los métodos de estos dos personajes, abren la puerta a enormes avances en física y la ciencia, ¿sí? Por eso se conoce como una revolución matemática, porque a partir de aquí se centran unas nuevas bases para otros estudios en otros campos similares, ¿sí? Entonces se abre también paso al análisis matemáticas, al análisis matemático, ¿sí? Pues ya que con el paso del tiempo los matemáticos buscaron mayor rigor, ¿cierto? Y así nace el análisis matemático, que formalizó conceptos como el límite, la continuidad y la convergencia. Gracias a esto se consolidó una base sólida para el cálculo y para muchas otras ramas modernas. Bien, y ya para concluir con nuestra presentación, entonces podemos hablar sobre un legado y futuro del álgebra, ¿cierto? Podemos nosotros, como futuros matemáticos, decir que el álgebra es mucho más que una herramienta escolar. Es una parte fundamental de la ciencia, la tecnología y el pensamiento lógico. Aunque sus raíces están en civilizaciones antiguas, su desarrollo continúa hoy con nuevas aplicaciones. Comprender su historia nos permite valorar su poder y su importancia en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego.